Hola y bienvenidos a Blockstream Talk. Mi nombre es Fernando Nicolich y soy el director de marketing y comunicaciones acá en Blockstream. Hoy en nuestro podcast hablamos con Adolfo Contreras, un invitado muy especial. Él tiene estudios en física general, con experiencia en la Marina Española, además de contar con un MBA. Durante casi 20 años se ha desempeñado como estratega y desarrollador de negocios en su propia empresa y en otras, en diversas industrias, incluyendo la electrónica marina, las comunicaciones satelitales, la inteligencia meteorológica para los mercados de energía y transporte y, más recientemente, el mundo de Bitcoin. Sin duda, su experiencia y conocimientos serán de gran valor para este episodio, que bueno, es el primero que hacemos en castellano. Así que no se olviden de darle like, suscribirse al canal y compartir el episodio. Espero que les guste la charla. Muy bien, Adolfo, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Un placer estar por aquí. Sí, mira, yo creo que es un momento muy oportuno para hablar de los temas que vamos a hablar, porque bueno, son temas que, bueno, hablamos de esto casi diario, ¿no? Acá en Blockstream. Yo creo que estamos en un tiempo en la historia de Bitcoin, digamos, donde el tema del uso de blockchain y especialmente en mercados financieros es algo que, no sé, para mí hay más entendimiento, o sea, por parte de la comunidad de Bitcoiners, pero también como los participantes que están en los mercados financieros. Creo que hay más gente que entiende el valor de hacer cosas, no solamente en el blockchain de Bitcoin, pero también las segunda capas, los sidechains, o sea, no importa el título que quieres poner, porque ya ha habido muchos años donde estos participantes han intentado, han experimentado con otros chains y están ahora entendiendo que, bueno, la única que vale la pena es la de Bitcoin. Así que me da mucha ilusión poder hablar de esto hoy. Y si no te importa, Adolfo, podemos empezar un poco hablando en general, ¿no? O sea, el uso de blockchain en mercados financieros. ¿Podés hablar un poco de cómo puede ser aplicados para empezar ahí? Sí, bueno, antes de eso me gustaría decirte que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Veo que se están poniendo como en fila los astros, ¿no? Para efectivamente darnos la razón a aquellos que siempre hemos pensado que, bueno, pues que había que construir sobre Bitcoin, ¿no? Y lo estamos viendo no solo desde el punto de vista de los usuarios, sino también de la escalabilidad, de lo que es pues, la emisión de activos digitales, que es de lo que te voy a hablar, ¿no? Te contestaré ahora. Y luego también desde el punto de vista regulatorio, porque para mí lo que no tenía sentido es todas estas cadenas, ¿no? que pueden ser reguladas y actuar como si no pudiesen ser reguladas. No, perdona, la única que no se puede regular es Bitcoin, ¿no? Pero bueno, dicho esto, contesto a tu pregunta, ¿no? Para mí, un poco, a mí lo que me gusta, sobre todo cuando trabajo, es entender los mercados, ¿no? Y entonces cuando he empezado a trabajar con Liquid, pues le he dedicado sobre todo tiempo a esto. Y un poco las conclusiones a las que he llegado es que, digamos que en el sistema financiero normalmente, pues cuando hay pues, un servicio, ¿no? Una compraventa o lo que sea, si se generan unos flujos de caja, ¿no? Dinero que se envía, pues tú puedes, existe un contrato, digamos, ¿no? Y los contratos, pues normalmente las empresas que se meten en este tipo de contratos quieren en algún momento tener algo de liquidez. Esto significa que quieren tener alguna salida fácil, ¿no? A ese contrato, pues, si por cualquier motivo las cosas vienen mal dadas, ¿no? Y entonces estos contratos idealmente tienen que ser capaces de ser transferidos de forma ágil. Cuando estos contratos empiezan a ser digitalizados, tú necesitas traspasar digamos, la propiedad de ese activo electrónico, de ese activo digital, ¿no? Y es ahí donde la tecnología de Bitcoin pues, permite transferir todos estos activos. Normalmente se ha hecho de otras maneras, pero con una blockchain que funcione correctamente, y vamos a hablar en general, se puede transferir la propiedad de ese activo sin
eliminando un montón de intermediarios, ¿no? Y es ahí donde juega un papel, pues, fundamental. Exacto, y es como que las narrativas de los últimos años, que muchas compañías que han utilizado blockchain, entre comillas, han dicho es que, bueno, podemos reemplazar el sistema legal, podemos hacer votaciones en blockchain, no sé qué cosas han dicho, pero es como que en estos años donde ha habido mucha experimentación, creo que un parte muy crucial que se olvidan de mencionar es que, bueno, aunque haces cosas en el blockchain, no es que estás borrando el mundo físico o las leyes, ¿no? Es como que igual hay leyes que se van a enforzar por parte de actores de gobiernos que, bueno, tienen monopolio de violencia. Entonces es como que hay que tener mucho en cuenta la relación entre el mundo digital y el mundo físico, ¿no? Entonces es como que, como decís vos, la transferencia se pone más ágil, hay muchos beneficios con el uso de la tecnología, pero no hay que olvidarse de que hay un mundo real y que los jugadores, los participantes en estos mercados financieros viven en el mundo real, ¿no? Eh, entonces, hablando de esto un poco más en detalle, en términos de los beneficios de usar la tecnología blockchain en los mercados financieros, ¿cuáles son los beneficios tanto para los participantes del mercado, pero también para los consumidores? Sí, vamos a ver, yo ahí es donde digamos que, vamos a ver, normalmente todos estos contratos que te mencionaba, todo esto que se convierten en activos, ¿no? Pues tanto un bono, en realidad, pues que es un contrato de deuda, pues o cualquier otro tipo de activo de esta índole, o equity, ¿verdad? Acciones de una empresa. Todos estos activos al final, originalmente se transferían OTC, es decir, over the counter, es decir, con acuerdos bilaterales, ¿no? ¿Por qué? Porque eran peer-to-peer, digamos, también se puede decir, ¿no? Porque eran papel, ¿no? Originalmente, ¿no? Entonces, no había mercados centralizados que pudiesen acumular un order book, ¿no? Es decir, un listado de órdenes, pues tanto de compra como de venta, y por lo tanto, pues esta era la naturaleza de estos activos. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se empezaron a digitalizar, pues hace bastantes décadas, empezamos a tener este problema del double spend, ¿no? Que es exactamente uno de los que soluciona Bitcoin, ¿no? Es decir, si tú puedes, pues, transferir un activo digital en varias ocasiones, significa que no tienes certeza sobre quién es el propietario. Entonces, ¿cómo lo resolvió la regulación? La regulación lo resolvió vía leyes, ¿no? Es decir, voy a obligar a que estos activos sean centralizados en un mismo repositorio, por así decirlo, con una serie de empresas que van súper reguladas, súper auditadas, ¿verdad? Con un montón de controles que lo que van a hacer es garantizar en todo momento que la transacción de la propiedad se ejecuta de forma fidedigna, ¿no? Que nos podemos fiar de que efectivamente se ha transferido la propiedad. Claro, el problema es que este es un proceso enormemente costoso, porque desde el momento en el que hay una orden de venta y una de compra que se cruzan en un exchange o una bolsa de valores, esa información tiene que pasar a lo que se llama una cámara de compensación, ¿no? En inglés, un clearing house. Y ese clearing house básicamente lo que hace es ponerse en medio del comprador y el vendedor para que, en el caso de que, aunque no haya confianza entre ambos, él se ponga en medio y diga, oye, vale, pues yo le compro al vendedor y le vendo al comprador. Me pongo en medio, ¿verdad? Hago un poco el egipcio, ¿no? Y cobro una comisión, ¿no? Pero luego, pero no acaba ahí. O sea, la cámara de compensación luego tiene que enviar la información sobre cuando efectivamente se da la transacción final, tiene que enviar la información de esa transacción a lo que se llama el sistema de settlement, ¿no? El sistema de liquidación. Y el sistema de liquidación incluye, por una parte, lo que se llama la depositaría, ¿no? Que España, por ejemplo, los oyentes que sean españoles estarán familiarizados con CK Bank, que es la mayor depositaría de España, pero existen otras muchas. En Europa pues está Euroclear, en Estados Unidos está DTCC, hay otras muchas. En el Reino Unido hay otra muy grande. Y estas son empresas costosísimas, con unos costes de estructura bestiales, con un montón de gente que está haciendo constantemente conciliaciones para asegurarse de que efectivamente pues, la propiedad se ha transferido bien. Y tienen que llevar lo que se llama un registro, un registro de la propiedad de estos activos, ¿no?
Pero luego el settlement no acaba ahí. El settlement luego tiene que ser pagado, ¿no? Y entonces es ahí donde se conecta todo este entramado con el Banco Central, ¿no? Entonces, por eso, imaginémonos una blockchain como Liquid en la que todos estos activos digitales son transferidos, su propiedad es transferida de forma fidedigna. ¿Por qué? Porque sabemos que o firmas la transacción con tu clave privada o no la firmas, ¿entiendes? Entonces es muy fácil. El software no acepta una transacción si no es válida. Y por lo tanto tú sabes en todo momento de quién es la propiedad. Se puede registrar en todo momento de forma automática. De mismo modo, no es necesaria una cámara de compensación porque es trust minimized, ¿no? O sea, la necesidad de confiar está minimizada. ¿Por qué? Porque tú incluso puedes transferir peer-to-peer. Tú y yo podríamos transferirnos acciones. De hecho, mucha gente lo hace en Liquid, ¿no? O sea, es decir, transfieren peer-to-peer, pues, por ejemplo, un token de BMN o cualquiera de los otros activos que están disponibles. Y esto es una pasada, porque esto supone unos ahorros bestiales. Luego, depositaría, es decir, tú necesitas un custodio, pero todos sabemos que custodiar activos digitales en Liquid tú puedes hacerlo tú mismo, con lo cual ahorras todo ese coste, o es verdad que puedes delegarlo a un tercero, y es cierto que muchas de las empresas con las que hablamos, que son instituciones financieras, ellas no quieren tener la responsabilidad de custodiar ellos mismos el activo. Pero las que no quieren hacerlo, lo delegan en un tercero, y aún así el coste de un tercero es muy inferior a custodiar pues, un activo tal y como se hace en el legacy finance, ¿no? En el sistema financiero tradicional, ¿no? Luego el settlement final no es en dólares, sino que será en el token de la cadena que se trate, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sea una cadena con tokens que no sean considerados, o sea, que digamos, que los usuarios puedan holdear consigo mismos, que puedan mantener consigo mismos. ¿Qué ocurre? Que todas estas cadenas alternativas tienen tokens que la SEC ya está considerando securities, y tú no puedes transferir securities sin registrar, es decir, que la SEC considere ilegales peer-to-peer. Necesitas un intermediario para eso que tenga un control y que esté regulado. Y por lo tanto, todas aquellas en las que tengas que pagar las fees de la red con un token que sea considerado una security sin registrar o ilegal, pues tienen el problema de que antes o después serán reguladas. Entonces, claro, por eso lo que tú decías, es decir, o es descentralizada del todo y la ley no puede hacer absolutamente nada, o si puede la ley hacer algo del todo, más te vale cumplir la ley, ¿entiendes? Entonces, lo que no tiene sentido es que ser, digamos, vulnerable a la ley y pretender que no pasa nada. Bueno, pues esto es literalmente lo que lleva pasando todos estos años con todas estas cadenas, ¿no? Entonces, lo que veo es que un montón de bancos han estado haciendo un montón de pruebas de concepto con todas estas cadenas y estupendo. Es decir, todo, digamos, en regímenes de sandbox o súper controlados, ¿no? De tal forma que el regulador pues siempre les daba el ok. Ahora, cuando llega el momento de la verdad, se encuentran con una serie de problemas, ¿no? Que son un poco los que estamos viendo que Liquid digamos, y su código base, Elements, pues resuelven, ¿no? Y esta es la fase en la que estamos, ¿no? Sí, yo creo que los últimos, no sé, las últimas noticias del SEC, de Gary Gensler, o sea, la Comisión de Intercambio de Seguridad de Estados Unidos, las últimas declaraciones de él, creo que han despertado a muchos de estos actores, ¿no? Que seguramente ha habido mucho R&D o mucho Research y Development para ver qué tipo de conceptos se pueden hacer, pero es como que ahora no están más bajo del radar, ahora están con la mira del SEC en la nuca, digamos, y se están dando cuenta de que, bueno, esto quizás suena bien, se puede hacer de un punto de vista tecnológico, pero de punto de vista legal ya es otro juego, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Entonces es como que están mirando a Bitcoin con otro, no sé, con otro tipo de mirada, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría saber, tu opinión, con todos estos años que han pasado y toda la experimentación, todo el trabajo que se ha hecho, aún es como que lo de tener, no sé, algo
que pertenece al mercado financiero en un blockchain sigue siendo muy experimental. No creo que hay un buen uso de casos de uso globalmente, ¿no? Entonces, estoy tratando de ver un poco cuáles son los principales desafíos, ¿no?, que enfrenta la adopción en general, porque estuviste hablando de que los costes digamos, de mantenimiento por parte de los bancos son altísimos, pero quizás son justificados si ellos pueden seguir siendo ese intermediario, ¿no? Quizás los costos que ellos pueden recibir, los fees que ellos pueden ganar, vale la pena. ¿Vos pensás que eso es una razón grande porque la adopción de blockchain no ha sido más de lo que es ahora? Bueno, hablando del mercado financiero en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la adopción en este sector específico? ¿Y cómo pensás vos que se pueden superar? Sí, mi visión es que lo que ha ocurrido durante todos estos años de pruebas y experimentación es que, a ver, ¿cómo decirlo? Es decir, todos estos bancos han estado nuevamente en todos estos regímenes totalmente controlados y sandbox, ¿no? Con sandbox. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú haces estas pruebas no estás encontrando una liquidez natural. Es decir, no hay la liquidez y los inversores que existen en el mercado financiero tradicional. Y obviamente, si tú vas a emitir pues, un bono o acciones o tal, lo primero que quieres es que haya liquidez, que haya inversores detrás que compren todos estos activos, ¿no? A no ser que sea una emisión privada, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vemos es que, lo que yo veo es que o bien blockchain resuelve un problema real, ¿vale? Y por lo tanto la adopción llega de forma natural y ahora explicaré por qué creo que esto es lo que está pasando con los pagarés en Liquid. O básicamente el regulador dice, vale, banco, queridos bancos, vosotros que poseéis la liquidez, os voy a dar claridad regulatoria para que vosotros os sentéis, os pongáis de acuerdo y digáis, oye, ¿en qué tecnología exactamente, en qué blockchain quiero yo emitir todo esto? ¿No? Y entonces esta es la situación en la que estamos, porque ese es otro de los astros que se está poniendo en fila que te decía antes, ¿no? Es decir, en el momento en el que llega la claridad regulatoria, es como que los bancos dicen, un momento, vale, todo esto que hemos hecho de las experimentaciones está muy bien, pero llega el momento de la verdad. ¿Qué queremos mirar? ¿No? Y entonces esto es lo que estamos viendo en las reuniones con los bancos y me parece fascinante, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué casos de uso vemos que sí que está funcionando blockchain independientemente de que apenas exista liquidez? Bueno, pues no es sorpresa que sea con aquellos activos en los que era muy difícil, es decir, no existían leyes o regulaciones que obligasen a tener esa entidad centralizada que comentaba antes, ¿no? Y esto ocurre en un montón de jurisdicciones con un montón de activos todavía. Entonces, el ejemplo más paradigmático es este que he comentado de los pagarés de México, ¿no? En México no existe una ley que obligue a ¿cómo decirlo? Que exista esta entidad centralizada donde se depositen todos estos pagarés electrónicos, digitales, y por lo tanto tenemos un montón de empresas y un montón de entidades que tienen estos pagarés consigo. ¿Qué ocurre? Que el coste de coordinación de todas estas entidades entre sí para montar una entidad centralizada es enormemente alto. ¿Vale? Hay países y activos con los que sí ha ocurrido. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que existe una entidad centralizada que sin necesidad de ninguna ley, de forma natural, es un monopolio natural, digamos, ¿no? Y entonces tiene el mercado copado, tiene como un 60 o 70% del mercado. En México no es así, estaba totalmente descentralizado, no existía ningún tipo de monopolio y por lo tanto, ¿cómo puedes resolver ese gigantesco coste de coordinación? Bueno, pues con una blockchain, ¿no? Y este caso de uso es muy interesante porque todos estos pagarés, por no poderse transferir la propiedad digital de forma clara y que no fuese costosa, no podían ser utilizados como colateral. Y a pesar de ser enormemente valiosos, en México estos activos son muy valiosos porque tienen mucha seguridad jurídica, ¿no? Entonces, gracias a poderse transferir la propiedad, de repente lo que vemos es que hay bancos estadounidenses y bancos de inversión globales
que los aceptan como colateral y por lo tanto prestan a entidades financieras mexicanas usando esos pagarés como colateral. Entonces, básicamente, es un caso de uso muy interesante porque el Liquid está abriendo las puertas a las entidades financieras mexicanas a la financiación internacional, ¿no? Y esto no era posible antes, ¿no? Entonces, bueno, ya va por 300 millones de dólares emitidos, es lo cual a mí me parece una burrada. Y va a crecer mucho más, ¿no? Entonces, pero hay muchos otros activos, ¿no? En los que esto es posible, que estamos explorando. De hecho, uno de ellos, pues sé que se va a emitir dentro de no mucho, que lo va a emitir Digital con los carbon credits, ¿no? Pero hay otros que a mí me parecen todavía más interesantes, ¿no? Y entonces estamos ahí explorando. Mira, vamos a, en bien como si fuera una película de Hollywood, vamos a meter un cliffhanger acá, porque yo creo que hablar específicamente de las mejoras de diferentes industrias, los pagarés incluidos, bueno, que blockchain o en este caso específico Liquid resuelve, es muy interesante y vamos a meternos en eso. Pero antes, o sea, yo creo que para poner todo, para ir por partes acá, podemos hablar un poco de qué es Liquid y qué es Elements para la gente que escucha que no conoce bien exactamente de qué hablamos cuando decimos Elements o decimos Liquid. Eh, Podemos empezar con esto, ¿no? De que Elements es como la tecnología central, digamos, ¿no? Que ha hecho Blockstream, que es un blockchain basado en el code base de Bitcoin. Y mucha gente no sabe de que Liquid, de hecho, es hecho, o sea, viene de Elements. Es uno de los blockchains más conocidos que es basado en Elements, es en efecto Liquid, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de Elements? Hablamos un poco de Liquid, cuáles son las diferencias entre los dos, empezando con Elements quizás. O sea, ¿qué es Elements y cuáles son sus principales características? Mejor, sí, vamos a ver. Elements básicamente es un código abierto, una plataforma de código abierto que permite a cualquiera montar su propia federación, su propia red federada, mejor dicho, que combina pues las propiedades y la finalidad y un poco y la transparencia de una cadena pública, ¿no? De una blockchain pública, con, digamos, con los controles y el compliance de una cadena privada. Es decir, Elements permitiría, por ejemplo, a una red de bancos montar su propia blockchain federada en la que puedan crear sus propias reglas de gobernanza al nivel de la federación y luego en el código lo que hereda Elements es el codebase de Bitcoin, es decir, todo el modelo de UTXO, ¿no? De los UCHOs, todo lo que es el Smart Contracting Language, es decir, el lenguaje de programación de Smart Contracts, que es de muy bajo nivel, ¿no? De script y miniscript, y dentro de poco Simplicity. Todos estos features que básicamente están centradas en la seguridad, ¿no? Las hereda de Bitcoin, ¿no? Entonces, hay una serie de motivos muy técnicos, ¿no? Que de hecho no sé si debería reproducir porque lo voy a hacer seguramente mal y lo estoy aprendiendo, ¿no? Para ser capaz de transmitirlo. Todo ese tipo de motivos súper técnicos hacen que montar cadenas con, o sea, digamos, con cadenas para el sistema financiero tradicional con tecnologías diferentes sea una mala idea, ¿no? Pero volviendo a Elements. Nuevamente, Elements permite todo eso. Liquid es una implementación del código de Elements. Es decir, es como, por así decirlo, un ejemplo de lo que se puede hacer con Elements. ¿Y quién lo ha hecho? Pues una federación de empresas del mundo de Bitcoin que se han puesto de acuerdo para lanzar una cadena que permite no solo aplicaciones sobre ¿cómo decirlo? Sobre el DeFi de Bitcoin, el DeFi de Bitcoin, es decir, aplicaciones descentralizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos Fujimoney, que permite, pues, pedir prestado, pues, stablecoins dejando Bitcoin como colateral. Hay otra serie de casos de uso por ahí. Y luego también, pues, resolver lo que son, pues, problemas de esos que yo comentaba de casos en los que en el sistema financiero no ha resuelto o de forma natural o por leyes, pues situaciones en las que los activos, por ser electrónicos o digitales, no se pueden transferir su propiedad de forma fiable.
¿no? Y eso es lo que estamos viendo pues, con los pagarés, con los carbon credits y otros casos de uso que estamos estudiando, ¿no? Entonces, Liquid además es importante decir que Elements permite montar una blockchain tanto de forma tanto como una sidechain de Bitcoin, es decir, que tú bloqueas los Bitcoins en la cadena principal de Bitcoin, los desbloqueas con las reglas del protocolo diferentes en Elements, o puedes hacerlo standalone. Es decir, unos bancos podrían, imagínate, como tienen mucha alergia a Bitcoin, pues podrían montar su propia cadena federada con sus propios, cada banco con su propio stablecoin o depósito tokenizado, de tal forma que puedan hacer el settlement. Otra cosa es que esos tokens estarán vinculados por precio a Bitcoin. Entonces, eventualmente yo tengo la sensación de que se darán cuenta de que no tiene mucho sentido. Es como dar dos pasos para una cosa que podrías hacer solo con un paso si sencillamente tuvieses bitcoins contigo. Pero eso es algo que es mejor que se den cuenta ellos. Yo no tengo por qué... No me gusta tener que estar diciendo, no, es mejor holdear bitcoin. No, bueno, pues ya llegarás tú a la conclusión, ¿no? Pero porque si no da la sensación como que les estás dando la matraca, ¿no? Y a los bancos no les gusta el orange pilling tanto, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucho tacto, ¿no? Pero sí, básicamente esta es un poco la idea. Lo que vemos es que Elements es ideal para ajustarse a lo que es la regulación de cada jurisdicción. Es decir, no tiene sentido hoy en día, siendo jurisdicciones con regulaciones completamente diferentes, pensar que una misma cadena pública puede dar servicio, digamos, a bancos superregulados que estén en diferentes jurisdicciones. Para eso tenemos Liquid, pero los bancos tienen cierta alergia a Liquid, a menos que sea de forma indirecta, ¿vale? En cambio, a Elements lo que estamos viendo es que les parece la pera, ¿no? Y bueno, espero que dentro de poco podamos dar noticias en ese sentido. Sí, mira, yo creo que Elements en general es una arquitectura mucho más estable, ¿no? Y eso es una buena entrada para esta audiencia, pero o sea, yo estoy mirando las conversaciones que se hablan, ¿no? Entonces, yo creo que la conversación con los trade-offs de la federación, del modelo de seguridad de federaciones dentro de nuestra comunidad de Bitcoin es bastante interesante con respecto a todo esto, pero yo creo que también una conversación que no se está hablando mucho dentro de nuestra comunidad, pero sí se está discutiendo con la audiencia de los financieros, es que la diferencia entre el modelo UTXO, como dijiste vos, y el modelo de contabilidad, o del UTXO model versus accounts model, ¿no? de Ethereum, por ejemplo. Y yo creo que hay dos diferencias muy interesantes en este aspecto. O sea, para empezar, sobre las transacciones, ¿no? O sea, en el modelo UTXO no hay ninguna transacción inválida que se va a confirmar, nunca. Es como que no pasa, mientras que en Ethereum, yo creo que en marzo de 2023 hubo como 1 millón de ETH que bueno, estuvieron en transacciones que fallaron. Entonces, transacciones inválidas en Ethereum igual se confirman. Fallan, pero son confirmados. Entonces la gente literalmente pierde plata cuando quiere transactar. Y eso es algo que no podés construir algo serio arriba de eso. Sí, perdona, no quería interrumpirte, pero es que eso para mí ha sido un aprendizaje bestial. Porque, claro, si me da igual que falle 5 veces, 10 o 20. Vamos a dejarlo en que no sea 1 millón por mes, ¿vale? Que sean 50.000, me da igual. Eso implica que todos esos ahorros que yo te decía de que ya no necesitas esos intermediarios que estén constantemente conciliando, ahora los necesitas. Entonces, significa que el propósito completo de montar una blockchain sobre todo eso desaparece. Porque lo que no vas a tener son las dos estructuras. O tienes una o tienes la otra, pero las dos serían una tontería de una magnitud descomunal, ¿no? Entonces, efectivamente, 1 millón de transacciones. Es que se dice pronto, ¿no? Es una cosa de loco. Y además es como que en el modelo UTXO la validez de una transacción está, digamos, contenido dentro de la transacción. O sea, o sea, transacciones que son conflictivos, por ejemplo, es fácil de rechazar e identificar.
Mientras en Ethereum o alguna otra cadena que usa el modelo de accounting, de accounts model, es como que la validez de la transacción depende del momento de evaluación, ¿no? Entonces como que veremos, a ver qué pasa. ¿El balance de la cuenta está gastado o no? Es algo muy de jardín de infantes. No sé, yo no creo que ¿cómo se llama? Ningún participante de un mercado financiero serio que está delegado con un montón de plata a través de sus usuarios, va a ver eso y decir, bueno, perfecto, esto es para mí. Entonces yo creo que eso cuando aprenden de la diferencia entre el modelo de UTXO y el modelo de accounts, yo creo que eso es una conversación bastante interesante de tener ahora, pero no creo que en la comunidad nuestra de Bitcoiners se habla mucho. No, no, y además, fíjate que también te diré que, para ser honestos, muy, muy, muy poca gente realmente se ha dado cuenta de este tipo de problemas. Es decir, me refiero tanto a la comunidad Bitcoiner, nuevamente, totalmente de acuerdo contigo, pero también desde los bancos. ¿Por qué? Porque no tantos bancos han destinado decenas de millones de dólares a investigar todo esto y poner las blockchains en las que han hecho las pruebas, digamos, al límite, ¿no? O stress tests, ¿no? Son muy pocos bancos. Entonces yo, por ejemplo, tenía una conversación el otro día con un CTO de un banco con el que tengo muy buena relación, ¿no? Y me da como muchos insights, ¿no? Sobre todo el sector. Me decía, Adolfo, es que, para serte honesto, esta conversación es que la puedes tener con muy poca gente. Ahora, también tiene una ventaja, y es que si con vuestro pitch técnico conseguís dar con la tecla en una conversación con los banqueros correctos, ¿no? Con las personas técnicas en los bancos que estén trabajando en esto, significa que automáticamente todos los demás os van a seguir, ¿no? Porque como no entienden, básicamente están haciendo siguen como ciegamente, ¿no? Un poco al típico opinion leader del sector bancario, ¿no? Entonces, para mí, claro, desde el punto de vista comercial es como muy interesante dar con el opinion leader, ¿no? Y creo que lo hemos hecho, pero nuevamente es un reducidísimo grupo de gente porque, insisto, muy poca gente ha puesto estas blockchains al límite, ¿no? Y por lo tanto, están asumiendo... Claro, ¿qué ocurre? Que EVM, ¿no? EVM, ¿no? Y el account-based model son mucho más friendly. Hay que admitirlo, son mucho más friendly, ¿no? Tanto para los developers como para los, digamos, usuarios, ¿no? O ha sido así, ¿no? Porque pueden montar aplicaciones mucho más fácilmente y por lo tanto los usuarios tienen una más fácil adopción. Pero claro, esto es una trampa. Yo lo veo como una trampa porque es súper cortoplacista. Es cortoplacista porque tú montas un ecosistema alrededor de todo esto y de repente dices, wow, qué bien, tengo un montón de usuarios. Un momento, ¿qué ocurre cuando de repente ahora vas a transferir trillones de dólares? Es que no te puedes permitir transacciones inválidas, ¿entiendes? No te puedes permitir un smart contract language, o sea, un smart contract que te dé problemas, ¿no? Y esto es donde, por ejemplo, pues Script o Simplicity tienen una ventaja enorme porque tú puedes verificar matemáticamente si tu código va a ser bug free, ¿no? Si no va a tener bugs. Y esto, claro, esto cuando se lo contábamos a los bancos alucinan, ¿no? Los estafadores siempre te encaran con una sonrisa, con muy buena onda y todo bien. Y después te enterás, after the fact, cuando ya es demasiado tarde, de que te estafaron. Entonces es como que yo creo que mucha de esta gente que eligieron Ethereum y empezaron a construir algo no sé, empezando, o sea, vos te acordás, mucha gente en la audiencia seguramente se acuerda del 2017, 2018, donde había mucho hype de blockchain y, no sé, IBM estaba haciendo proyectos, no sé cuántas compañías empezaron a hacer proyectos y eran todo basado en Ethereum casi, ¿no? Yo creo que ahora en 2023 ya es como que se han enterado, no solamente con las noticias de Gary Gensler y SEC mirando al token nativo que utilizan, que bueno, que va a ser tildado como una seguridad, pero también el silo cortoplacista que decís vos, ¿no? Las cosas, los límites que tiene la tecnología esa que no pueden ser utilizados para el negocio que ellos están haciendo y la industria donde ellos pertenecen, que es súper regularizado regulado y hay mucha protección de usuarios, ¿no? Entonces, adoptando una tecnología como Ethereum, estás en contra de todo eso y no es viable. Pero ok,
hablemos un poco más de entonces, o sea, bien por lo de Elements, yo creo que lo que hemos hablado ahora, mucha gente quiere saber un poco más, pero hablemos un poco más de, o sea, los proyectos, el caso de uso más comunes de Elements o los más conocidos, creo yo, es Liquid, ¿no? ¿Por qué hablamos un poco de Liquid entonces? Explica a la audiencia muy breve qué es Liquid, cómo funciona. Sí, pues mira, Liquid es nuevamente una implementación, o a mí me gusta decir un ejemplo, ¿no? de lo que puedes hacer con Elements, ¿no? Entonces lleva funcionando 5 años y es una federación de más de 70 empresas, todas más o menos relacionadas con el mundo de Bitcoin. Bueno, hay varias TradFi, ¿vale? Pero por motivos obvios de estos regulatorios que he comentado, no pueden tener una relación tan directa con Liquid y por lo tanto, pues interactúan a través de intermediarios, ¿no? Bueno, sería un rollo explicarlo, pero básicamente esa es la idea. Entonces, la federación se organiza, tiene 3 boards, ¿no? O consejos. Uno es el oversight, que básicamente lo que hace es tomar decisiones sobre la gobernanza y las reglas de cómo va a funcionar la federación. El otro es el Technology Board, obviamente pues el roadmap tecnológico de Liquid. Y el tercero es el membership, que es toma decisiones sobre los nuevos miembros, ¿no? Entonces, estos consejos votan y para tomar decisiones y cuando hay una mayoría, pues esa medida se lleva a cabo, ¿no? Es importante decir también que no lo había dicho, que la federación es el modelo de consenso con el que el sistema financiero está familiarizado. Es decir, estas cámaras de compensación, estos exchanges, las bolsas de valores, las cámaras de compensación, las depositarías e incluso el Banco Central son federaciones de miembros, ¿no? Es decir, cada una tiene o bien brokers o bancos o otro tipo de miembros que lo que hacen es reunirse y tomar decisiones por voto, ¿no? O sea, es un layer, digamos, que de forma offline toma decisiones para luego, en el caso de Liquid, que se conviertan en software, ¿no? Digamos, y en reglas de consenso, digamos, a nivel de software. Y entonces, bueno, pues luego además es importante decir que un subconjunto de los miembros de la federación son lo que llamamos los funcionarios, que en otras redes, yo cuando hablo con personas no familiarizadas, digo que son los validadores, ¿no? Y estos corren nodos, que son los que validan pues, los bloques y las transacciones, y tiene un HSM con unas claves privadas. Entonces, básicamente, tú cuando tienes un activo en Liquid, lo está asegurado por el consenso de 15 empresas, digamos, ¿no? Y que a su vez pues, está dirigido por esos boards, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en Liquid lo que vemos es, como decía antes, para mí Liquid es ideal para lo que yo, que todavía no tengo claro si es la palabra correcta, pero es el shadow banking. El shadow banking no es más que la parte del sistema financiero que está menos regulada y por lo tanto no tiene esos entes centralizados que mencionaba antes. Y como existe una enorme dificultad para coordinar a los diferentes actores, la blockchain de Liquid cumple un papel muy interesante, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que estamos haciendo en esa línea es identificar esos casos de uso similares a los pagarés mexicanos o los carbon credits, donde podría cumplir un papel pues, sensacional, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Mencionaste esto de shadow banking. Para la gente que quizás no sepa bien qué es, ¿podés definirlo bien rápido? Sí, shadow banking, insisto, todavía no tengo que confirmarlo, pero porque todo esto es como muchas veces tienes que ir investigando, averiguando cosas, haciendo asunciones y luego validándolas con gente que sabe de esto, que sabe de esto otro, ¿no? Entonces es un aprendizaje que al fin y al cabo es lo que a mí me encanta, ¿no? Pero shadow banking básicamente se referiría a toda aquella parte del sector financiero que todavía no está regulado del todo. Es decir, por ejemplo, imagínate todos esos activos financieros que, bueno, hay dos opciones. O ha existido una ley que ha regulado pues, que estén todos depositados y que todos pasen por la bolsa de valores, que pasen todos por las cámaras de compensación, que pasen pues, por todas las depositarías, etcétera, etcétera. Eso sería un activo súper regulado, ¿vale? Y luego hay otros activos que van naciendo, que se van digitalizando y que en algunas jurisdicciones, en unas sí y otras no,
todavía no ha habido una ley que las haya centralizado y por lo tanto el coste de coordinación de las diferentes entidades y players, ¿no?, en ese segmento del mercado no ha sido capaz de poner en práctica sistemas que permitan esa transferencia de propiedad. Y por lo tanto está muy poco, digamos, tiene mucho potencial de crecimiento precisamente porque al no poderse transferir la propiedad todavía no se están utilizando como colateral, todavía no se están pudiendo hacer un montón de operaciones financieras, sencillamente porque tú no te puedes fiar, ¿no? Es como las fotos de WhatsApp, ¿no? Si esa foto yo te la envío a ti, tú se la envías a 15, pues obviamente ya no sabemos quién es el propietario de esa foto. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Con acciones, con bonos, con todo esto, ¿no? Me imagino que la industria de los pagarés es el ejemplo perfecto. La industria de los pagarés para mí es el caso de uso que más me ha hecho aprender cómo puede ser utilizado Liquid. Porque, bueno, lo que decía, ¿no? Si tú tienes activos que han sido digitalizados y cuya propiedad no se puede transferir, digamos, fácilmente, sin un coste monstruoso, significa que no se puede utilizar como colateral en el sistema financiero. Y por lo tanto, aunque una empresa tenga un montón de estos activos y que potencialmente puedan servir como colateral para pedir prestado dinero, significa que no se puede financiar. Para ayudar a entender a la audiencia, ¿en qué consiste la industria de los pagarés? Sí. ¿Y cuáles, dirías vos, son sus principales desafíos? Sí, voy a intentar explicarlo con ejemplos, que yo creo que es lo que más ayuda. Tú imagínate que tú, bueno, pues te quieres comprar cualquier cosa en México, cualquier sitio, ¿no? Pero vamos a poner México porque salió de ahí el ejemplo. Y entonces, bueno, no tienes dinero. Entonces, sencillamente pides prestado a un banco y el banco o una institución financiera mexicana, ¿verdad? Cualquiera que sea, porque a veces son empresas, ¿no? Y entonces esa empresa, ¿qué hace? Te pide firmado un pagaré de vuelta, ¿no? Y te dice, oye, Adolfo, pagaré, por eso se llama, en tal fecha, tal cantidad de dinero con tal tipo de interés, ¿no? O quizás, pues, en diferentes pagos que habrá en medio, lo que sea, ¿no? Con un calendario de amortizaciones. ¿Por qué se hace así? Porque en México y en otros países que hemos heredado la legislación francesa, existe una cosa que se llama la acción cambiaria. Y la acción cambiaria básicamente significa que si tú no haces frente a los pagos que te has comprometido en un pagaré a hacer, la ley es extraordinariamente rápida en ejecutarte, ¿no? Me refiero a ejecutar, digamos, ese impago. Y por lo tanto, en cuestión de un par de semanas, van a por ti, ¿no? Y esto, de otra forma, tendría que ir a unos juicios que llevaría un montón de meses y, por lo tanto, estos activos se consideran muy valiosos, ¿no? Se consideran muy valiosos porque para cualquiera que los posea consigo, significa que tiene una enorme garantía utilizarlos como colateral. Es decir, si yo ese pagaré que la entidad financiera mexicana se la queda, significa que de repente tiene algo muy valioso consigo y, por lo tanto, si se queda sin dinero esa entidad financiera mexicana, puede utilizarlo como colateral para pedirle dinero a un banco americano que tenga mucha pasta, ¿no? Pero claro, si hay dos opciones. Si esos pagarés son físicos en papel, claro, el coste de transferir todos esos activos, estamos hablando de camiones, furgonetas blindadas, de custodios, pues, un enorme coste. Todos esos son papeles que además tienes que verificar uno a uno. Imagínate el coste de persona que tiene eso, ¿no? Eso es un coste prohibitivo. Luego, cuando se digitalizaron... Sí, y además que son millones y además son sumos muy pequeñas. Entonces imagínate el nivel de transferencia que se hace entre gente. O sea, va y viene y cada vez tenés que estampar el maldito papel. De hecho, en España todavía son muy populares. Yo trabajé en el sector de la construcción y hacíamos los pagos con pagarés, ¿no? A 6 meses, ¿no? Y son como cheques, pero que dice que el vencimiento es diferente. ¿Y qué ocurre? Que, claro, cuando se convirtieron en digitales, el problema fue el contrario, que en vez de ser fáciles de transferir, en vez de ser difíciles de transferir, eran demasiado fáciles de transferir. Por lo tanto, la propiedad podría estar en muchas partes, ¿no? Y claro, un banco americano, si tú le vas con un activo digital que puede tenerlo Fernando, Adolfo y 14 más, pues no lo quiere. Lo que quiere es tener certeza de que es suyo. Y para eso, lo ideal es... lo que ha desarrollado Mifiel, que es la empresa mexicana que lo puso en práctica, es vincular la información del pagaré electrónico a un token que está en Liquid, ¿no? Entonces, es la transferencia de ese token la que determina quién es el propietario en última instancia del activo.
¿vale? Y por lo tanto, pues los bancos, en cuanto ven que el token es suyo, dicen, vale, el activo ya es mío y por lo tanto yo ya me siento cómodo con esta garantía como para prestar de vuelta a los bancos mexicanos, ¿no? ¿Y vos pensás que también el hecho de digitalizarse de esta manera también uno se abre un poco más al mercado global? O sea, me imagino que hay una oportunidad de arbitraje ahí entre, no sé, el interés que pone el Banco Central mexicano contra el interés que pone la Reserva Federal en Estados Unidos y ver que, bueno, en México, no sé si me acuerdo bien ahora, pero está sobre el 10% o más, mientras que en Estados Unidos es menos. Sí. Me imagino yo que un banco o una entidad financiera en Estados Unidos, no sé, quisiera tener un poco de estar expuesto a los pagarés en México por el hecho de que el nivel de interés es mucho más alto comparado con Estados Unidos, ¿no? ¿Hay algo de certeza ahí? Sí, sí, totalmente. Exactamente, es lo que ocurre. Es un arbitraje de tipos de interés de libro, porque, bueno, los bancos en España, o sea, en Europa y en Estados Unidos se pueden financiar a tipos mucho más bajos y obviamente tener exposición a la deuda mexicana cuando es valiosa, cuando tiene esta seguridad jurídica es interesante. Entonces, estos bancos lo que hacen es, como decía antes, interactúan con Liquid de forma indirecta. Entonces, lo que utilizan es lo que se llama un loan servicer, que es un administrador de préstamos mexicano en el cual confían y es el que hace el seguimiento de la cartera de préstamos, ¿no? De la cartera de deuda. Entonces va evaluando la calidad de todos estos pagarés, porque claro, hay pagarés pues, que son valiosísimos, ¿verdad? Y otros que están firmados por personas pues con pocos medios o pocos recursos y que sabes que antes o después van a impagar, ¿no? Pero claro, si los tipos de interés son suficientemente altos, pues cualquier evaluación del riesgo-beneficio, pues esto, de hecho, por eso un poco cuando trato de hablar con departamentos que quieran tener esto, no hablo con el departamento técnico, lo que hablo es con el departamento de deuda del banco en cuestión que quiera tener exposición a este activo, ¿no? Y sí, sí, es un arbitraje de libros, sin duda. Interesante. ¿Y vos pensás que entonces, en términos de, bueno, o sea, hemos hablado de MiFID, que es un caso de uso específico en México. ¿Vos pensás que, bueno, mencionaste que en España los pagarés siguen siendo populares? ¿Vos pensás que hay una oportunidad interesante en el mundo latino, o sea, en España, el resto de Latinoamérica, específicamente para este caso de uso? Sí, porque la ley es muy... nuevamente, todas las legislaciones que heredaron de la ley francesa o del derecho francés, insisto, no soy ningún experto en ese tema, pero este es mi aprendizaje hasta ahora, sí, tienen esta acción cambiaria o parecida y hace que este tipo de documentos sean muy valiosos. Entonces, lo que pasa es que el mercado mexicano todavía puede crecer tantísimo que MiFID, o sea, intentamos hablar con nuevos players en España y otros países sudamericanos para ver si puede haber algo que rascar, pero no, pero el volumen de trabajo que todavía queda por hacer en México es tan gigante que no tiene sentido darlo todo todavía. Entonces, sí que, por ejemplo, hay un banco europeo que tiene mucho interés, por ejemplo, no puedo decir nombres ni nada de eso, pero sí que estoy convencido de que empezarán. Otro japonés también. Y lo que pasa es que hay algún que otro desafío con el tema de la estructura legal que hay que montar en México para tener todo esto parido. Entonces, una cosa que MiFID está evaluando ahora mismo es crear un mercado secundario con estos pagarés, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque si lo haces, básicamente eliminas la necesidad de que un banco o un departamento de deuda de un banco extranjero tenga que montar esa estructura legal en México, ¿no? Y eso puede hacer que dar todavía más liquidez a estos activos. Sería muy interesante. Bueno, para lo que están escuchando ahora, de hecho hicimos una entrevista con el CEO de MiFID, Tomás. Ahora no me acuerdo qué número de episodio es, pero si ustedes están interesados en escuchar una conversación que Tomás tuvo de una buena hora, me parece que duró, que explica todo esto, bueno, sugiero que vayan, vean los episodios anteriores y encuentren ese episodio para entender un poco más de cómo hizo, bueno, bueno, digamos, la forma de pensar de Tomás y cómo llegó a la decisión de hacer todo esto de los pagarés a través de su compañía utilizando Liquid, ¿no? Yo creo que es una conversación bastante interesante, así que para los que están interesados, chequéanlo.
Em, bueno, muy bien con respecto a los pagarés, pero digamos, si podemos encontrar un segundo caso de uso interesante también, algunas mejoras que Liquid o utilizando la tecnología de Liquid puede mejorar en otras industrias. ¿Qué otras industrias vos pensás tienen desafíos similares o por lo menos tienen una buena razón para digitalizarse de la misma manera que los pagarés? Sí, pues mira, a ver, uno que sé que ya está trabajando, uno de los miembros de la federación es los carbon credits, ¿vale? Pero bueno, no, eso no lo estoy explorando yo y por lo tanto no me puedo pronunciar tampoco tanto. Pero otro que sí que estamos explorando, que me parece súper interesante, son los PPAs, ¿no? Los PPAs son los Power Purchase Agreements, que son básicamente contratos de suministro de electricidad a un precio pues prefijado con una serie de condiciones, ¿no? Y que tiene una serie de flujos de caja, ¿verdad? Y por lo tanto, pues son eso que decía al principio, son un contrato entre dos partes que tiene un flujo de caja que básicamente se puede convertir en un activo, ¿no? Y entonces, bueno, como las renovables cada vez necesitan más de los PPAs para ser viables económicamente, porque en los mercados mayoristas cada vez es más frecuente encontrar precios cero cuando en las horas centrales del día por la fotovoltaica, en algunos mercados. Pues claro, estos PPAs significa que son muy interesantes porque si una empresa tiene un contrato firmado por un buen cliente con un PPA, ese es un activo también muy valioso. Pero también significa que en algún momento puede necesitar tener un exit, ¿no? Y entonces una salida, digamos, airosa para buscar liquidez, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque la idea sería digitalizarlos para que también se pueda transferir la propiedad e incluso puedan comerciar, ¿no? En un mercado secundario, ¿no? Al mismo estilo que los pagarés, ¿no? Eso es un caso de uso que estamos explorando con una empresa en Brasil. Lo que pasa es que todavía son momentos tempranos, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque, como decías al principio, yo trabajé un tiempo con los mercados energéticos y, bueno, me parecería una pasada. A mí todo lo que mezcle digamos, blockchain con el sector energético, Bitcoin con el sector energético, me parece una pasada. Entonces, bueno, pues estoy deseando seguir aprendiendo sobre el tema. Muy bien, y entonces, bueno, obviamente sector energético más Bitcoin, tenemos que hablar de la industria de minería, entonces, ¿hay alguna relación acá con los PPAs, digitar esos PPAs con alguien que está minando Bitcoin y utilizando, no sé, energía de un sector específico? ¿Hay alguna relación ahí? Bueno, cuando tú quieres minar a gran escala, como nosotros, no quieres estar expuesto a la volatilidad del mercado eléctrico, ¿no? Y entonces lo que quieres es, como decía antes, contratos de suministro en los que el precio más o menos lo puedas controlar, porque si no, controlar la rentabilidad de un proyecto de minería es complicadísimo, ¿no? Entonces, sí, nosotros, de hecho, para nuestros proyectos de minería firmamos PPAs, ¿no? Y firmamos PPAs pues a suficiente largo plazo, ¿no? De hecho, son activos valiosos, interesantemente, porque nuestros clientes son valiosos, ¿entiendes? ¿No? Son muy buenos clientes, ¿no? Con muy buena reputación. Entonces, cualquier contrato que tú tienes firmado con un cliente es valioso. Entonces, bueno, yo siempre estoy dándole con un poco vueltas a ver cómo quizás podríamos ser nosotros los primeros interesados, pero obviamente esto es un mercado y tienes que hablar con las partes correctas. Pero sí, es nuestra forma, nosotros como mineros y otros mineros grandes me consta, la forma tradicional o convencional de garantizarte, pues, digamos, un margen de variación en tus precios de la electricidad controlado y no expuesto a esa volatilidad tremenda que tienen los mercados eléctricos normalmente. Pero también me imagino que, no sé, qué sé yo, si vos tenés una operación de minería en un lugar, qué sé yo, en Paraguay, por ejemplo, donde tenés un acceso, eh, bueno, es casi infinito, ¿no? La energía hidro en Paraguay. Me imagino que si vos sos un minerío que estás conectado directamente a esa fuente de energía, bueno, estás minando Bitcoin como loco, pero me imagino que tenés un montón de energía que te sobra. ¿Podría un minero vender
energía que le sobra, que no lo quiere utilizar para minar Bitcoin, pero quiere capitalizarse, puede vender el PPA en el mercado secundario, por ejemplo. Ese es exactamente lo que podría ser la idea, ¿no? Es decir, si tú imagínate que firmas un PPA que te suministre, ¿no? Pues 10 megas, por ejemplo, pero resulta que al final solo eres capaz de cubrir con tus operaciones 8 megas, ¿no? Pues tienes 2 megas disponibles y lo que no vas a tener es la capacidad parada. ¿Por qué no hacer ese PPA disponible a otro, ¿no? Y entonces esto es lo que sería muy interesante, pues llegar a o sea, estandarizar los contratos de tal forma que la transferencia, la propiedad de estos contratos se pueda transferir de forma fácil y puedan eventualmente ser casi fungibles unos con otros, ¿no? De tal forma que un operador externo pueda comprarlo efectivamente y decir, oye, pues esos 2 megas que quedan, me los quedo yo. Sin necesidad, a ver, esto obviamente se puede hacer en un mercado bilateral, pero claro, requeriría que ese que es propietario de esos 2 megas extra esté buscando, ¿no? Es como una aguja en un pajar, ¿no? En cambio, si tú de repente tienes esto organizado en un mercado secundario, sería tan fácil como ir a la web y decir, a ver, el order book de PPAs disponibles, 2 megas, ¿dónde es? Bueno, casi me da igual, ¿no? Pero, ¿dónde es? En Paraguay, a por él. Y eso a mí me parece que sería muy interesante para efectivamente dar liquidez a lo que pueda ser capacidad sobrante, por ejemplo. Sí, es un ejemplo de libro. No, y además, ¿no pensás vos que eso afecta también el precio para quienes lo compran, ¿no? O sea, si estás comprando directamente de un productor de energía que está justo ahí donde está la fuente en sí, me imagino que el coste de producción para esa entidad es muy, muy baja, así que ya es competitivo en precio desde el comienzo, pero también el hecho de poder transactar directamente peer-to-peer, eliminás todos los intermediarios que se hubieran puesto ahí para no sé, ganar un poco de impuesto o algún otro gasto ¿no? que eleva el precio, ¿no? Entonces como que le das acceso a energía a un montón de gente por un precio que es súper, súper barato. Claro, yo me imagino un mundo en el cual, pues, digamos, los players se especialicen, ¿no? Entonces haya players que se especialicen en ir adquiriendo todo este tipo de PPAs en un montón de jurisdicciones diferentes, en un montón de plantas de energía diferentes y haciendo esos PPAs accesibles, ¿no? Al mercado, a los mineros, ¿no? Y que los mineros, pues básicamente tengan que ir a un pool, ¿no? de este tipo de disponibilidad y que puedan comprarlo, ¿no? Pero, insisto, yo estoy explorándolo de momento, pero sí, desde luego me lo puedo imaginar, ¿no? Y permitiría, yo creo que pues cierta economía de escala a la hora de comprar energía, sin duda, ¿no? Y precios baratos y gente ganando algo en el margen, ¿no? Entonces, es lo que ocurre siempre. Cuando tú permites este tipo de cosas, sueles empezar a ver especialización, ¿no? Y eso es lo que podría esto llegar a ocurrir, ¿no? Con esto. Bueno, yo creo que podemos redondear ahora, estamos cerca de una hora ya. Creo que la conversación nuestra fue como, bueno, con respecto al potencial y las posibilidades que hay hacia el mercado financiero, se puede resumir en una palabra que, bueno, que es el eslogan de Bitcoin, ¿no? De que somos temprano. We're so early, ¿no? Hay tantas cosas de lo que hemos tocado hoy que bueno, pertenecen a un futuro que, bueno, aún no está acá, pero que estamos como tocando la puerta, ¿no? Así que, bueno, te agradezco un montón, Adolfo, por hablar de estas cosas, educarnos a todos, me incluyo. Gracias a ti, Fernando, porque a mí yo siempre digo que aprender o sea, compartir esta información o escribirla es lo que más te ayuda a aprenderlo, porque al final tiene que tener sentido. Así que yo encantado, un placer. Perfecto, muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti.